Buenas tardes a todos los que estáis detrás del hilo conductor de esta videoconferencia que nos va a dar extraordinariamente Cristina Párvole Martín con el título de Más allá de las piedras. Voy a presentaros a esta persona que es realmente, aparte de su juventud, pues es una de los mayores mimbres que puede tener el románico. Es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid, tiene un máster en Historia Medieval de Castilla y León. Durante los 18 años ha sido guía voluntaria en la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, en Palencia, puesto que dejó cuando se incorporó a trabajar en el Centro Expositivo RUN, donde guía a los visitantes para descubrir el enorme patrimonio que alberga la zona norte de Palencia. Compagina su trabajo en la Fundación Santa María la Real con la investigación del románico palentino. Ha participado en numerosos congresos y publicado varios artículos sobre sus estudios enfocados a demostrar la importancia que tiene el románico como fuente para el conocimiento de la mentalidad medieval. Desde el año 2012 dirige La Huella Románica, donde trabaja por la difusión del románico palentino y es docente impartiendo diferentes cursos para la formación del profesorado de Castilla y León. Además, Cristina es la promotora de la iniciativa Por un Románico Abierto, la campaña que triunfa en redes sociales para impulsar la apertura de estos templos, y recientemente ha publicado su primer libro, titulado ¿Qué hay detrás del románico palentino? Sin más dilación, os presento, le doy la palabra a Cristina Pablo, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero, pues eso, agradecer, ¿no? a Tomás que me haya invitado a participar en este ciclo de conferencias que organiza los amigos del Románico. Yo siempre, bueno, encantada, ¿no? de acudir a la llamada de todos los integrantes de Amigos del Románico, que son ya muy buenos amigos, a los que acompaño muchas veces y tengo el gusto de conocer en persona e intercambiar a menudo impresiones. Yo, bueno, vengo a hablar un poco pues, de lo que es objeto de estudio, ¿no? Para mí, como comentaba Tomás, que es esa mentalidad medieval, acercarnos al románico, no desde ese punto de vista tan artístico, arquitectónico, sino desde el punto de vista pues, de las personas, de las emociones, como os pongo ahí, ¿no? De las sensaciones. En definitiva, recoger, bueno, pues todo ese legado que nos dejaron los hombres y mujeres, ¿no? Del siglo XII en el románico. A mí siempre me han encantado las piedras, pero sobre todo el conocer qué hay detrás de las piedras. Por eso el título, como ha dicho Tomás de mi libro, es qué hay detrás, en este caso, del románico palentino. El ver más allá. Y es un poco el objetivo pues, de esta charla que os he preparado, ¿no? Ver esa iconografía que abunda en nuestros edificios románicos, pero sobre todo entender el sentido que ésta tiene en el propio edificio o qué se nos quería, ¿no? transmitir con esas imágenes que decoran nuestras iglesias. Yo cuando empecé un poco pues, en este mundo, tuve la suerte de tener un profesor de historia de la mentalidad que me metió y me introdujo en el concepto, ¿no? de mentalidad medieval, y a partir de ahí pues yo empecé a estudiar y a querer pues, entender un poquito más. No sé por qué no me deja ahora. Ahí. Ya. Es importante lo primero ponernos en la piel, ¿no? O intentarlo, al menos en la piel de esas personas, como ya digo, que gestaron el románico. Entender quién es el espectador medieval en este caso para poder comprender mucho mejor pues, toda esa iconografía. Es difícil porque está claro, ¿no? que nos separan muchos siglos, pero solamente hemos formulado las mejores interpretaciones cuando hemos concebido pues, todos estos conceptos desde esta perspectiva. Por eso es importante saber qué opinaban, ¿no? coetáneos de aquellas imágenes pues, que aparecían en las diferentes iglesias, monasterios o templos. Y aquí os voy a ir desarrollando bueno, pues, algunas de esas palabras, ¿no? que nos han llegado de la consideración que tenían pues, diferentes personas acerca de las imágenes. Por ejemplo,
Gregorio Magno, ¿no? En este sentido, pues hablaba de que las imágenes no eran para ser adoradas, sino para enseñar. Yo creo que más o menos todos partimos, ¿no? De la base de entender que la iconografía, el fin, era el de enseñar a esa población, en su mayor parte no analfabeta. Entonces, lo que los doctos pueden leer con su inteligencia en los libros, lo ven los ignorantes con sus ojos en los cuadros, en las imágenes. Lo que todos tienen que imitar y realizar, uno lo ven pintando en las paredes y otro lo leen en los libros. Luego, bueno, aquí os ponía esta referencia, ¿no? También de Picot respecto a la Catedral de Santiago de Compostela, que seguro muchos, ¿no? Conocéis, de esa mujer sosteniendo entre sus manos la cabeza, él describe, ¿no? Putrefacta de su amante, cortada por su propio marido, quien le obliga a besarla. O sea, es una manera, ¿no? Que él tenía también de interpretar esa imagen. Y sobre todo, San Bernardo de Claraval, uno de los grandes precursores del Cister, que bueno, decide un poco eliminar, ¿no? Toda esa decoración figurada, considerando pues, que era un motivo de distracción para los monjes, ¿no? Esa frase que recoge muy bien el pensamiento del Cister de qué necesidad tenían los monjes de leer las piedras cuando lo que tienen que hacer es leer en los libros. Y hay esa cita que llama la atención, ¿no? Por cómo él concebía o cómo veía todas las imágenes que aparecen representadas en los capiteles, ¿no? Y hablaba de eso, de por qué los tigres manchados, qué los guerreros combatientes, qué los cazadores, aludiendo a qué sentido tenía todo eso si lo único que hacía era desviar la atención de lo verdaderamente importante, que era el sentido de la obra escrita. Bueno, pues ya digo, concepciones que tenían los coetáneos en la época respecto a todo aquello que aparecía en los edificios. Como decía, las funciones de la escultura románica pues, tienen una serie de ideas claras y marcadas, un fin propagandístico, unas intenciones por parte de los poderes, ¿no? de transmitir un mensaje a esa población a través de un lenguaje simbólico, un arte destinado en su conjunto pues, a la gloria de Dios y luego también con un carácter marcado en el sentido de las representaciones profanas que podemos encontrar. Entonces es importante, ¿no? el tener claro cómo pues, esos poderes definen y delimitan pues, la iconografía que en muchos casos decoran nuestras iglesias románicas. Y eso va a ser la base de que veamos ciertos pecados, ¿no? representados con mayor sentido y otros que Con aparecen. todos. Bueno, Al final nos separa muchos siglos, nuestra mentalidad es muy diferente. Luego cuando hable un poco, ¿no? de ser románico erótico, ha habido muchísimas interpretaciones a lo largo del último siglo, pero claro, eran interpretaciones siempre enfocadas desde nuestra mentalidad del siglo XXI. Cuando hemos empezado a ponernos en la piel, ¿no? de este espectador medieval, hemos entendido mucho mejor el sentido que tenían estas imágenes eróticas en los edificios románicos. Nosotros podemos decir que somos más de palabras y hemos perdido ciertos códigos visuales, lo que nos limita al contemplar, y luego pues también la interpretación que se ve en muchos casos, ¿no? que en vez de aplicar la lógica, pues empiezan a desarrollar teorías que nos llevan a otras cosas que quizás alejan bastante de lo que podía interpretar el hombre y la mujer medieval. Y luego también hay que ser conscientes de que muchas de estas imágenes han sufrido pues, un deterioro, están descontextualizadas, todo eso son aspectos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando empezamos a estudiar algún tipo de iconografía y, por supuesto, partir de que son aspectos que dificultan su interpretación. Yo siempre reivindico, ¿no? De hecho, yo soy historiadora, entonces la gente cuando pues hace una visita conmigo, ¿no? Y me dicen, ¿eres historiadora del arte? Digo, no, historiadora. No se entiende muy bien, ¿no? Que al final yo explique una iglesia, porque se concibe la iglesia como algo artístico y yo lo que le intento transmitir a la gente bueno, es que esta escultura románica es un catálogo que a nosotros nos permite acercarnos pues, a esa vida cotidiana y, como yo reivindico, al muestrario de la mentalidad medieval. Al románico rural, que es objeto de mi estudio, le falta esa documentación escrita, así que tenemos que llenar ese vacío pues, con una documentación en piedra y poco a poco pues ir, ya digo, eh, aportando algo de información en torno al románico rural. Así esto que como consideraciones, ¿no? que yo creo que más o menos todos partimos de ella a la hora de ir interpretando o viendo qué sensaciones y emociones encontramos
detrás de las diferentes formas y imágenes que decoran el románico. Cuestiones a tener en cuenta que tenemos que aplicar pues, en los aspectos y principales puntos que voy a ir desarrollando. He querido empezar por el bestiario, ¿no? Porque al final son muchos los animales que decoran nuestras iglesias y que a veces pues, se nos escapa el sentido que tienen como colocación, ¿no? en las iglesias. Vemos un animal, a veces nos cuesta incluso interpretarlo y también pues, entender su función. Por eso siempre animo a todo el mundo a dirigirse a una obra que para mí es esencial, No que es podemos. el Fisiólogo, que yo igual Sí, todos lo conocéis, pero yo siempre lo recomiendo, que es un libro que todos tenemos que tener en nuestras casas para echar mano cuando queramos pues, interpretar, ya digo, estas figuras. El concepto de bestiario, pues ya sabéis que recoge esas descripciones e imágenes de animales que tienen su origen en el mundo persa, grecorromano y bizantino, y la influencia de estas civilizaciones, pues como todos sabemos, se va a poder a producir un profundo sincretismo con la religión cristiana, y entonces eso pues, hará que el bestiario también sea asimilado. El románico irá asimilando cada uno de los animales de este bestiario, dotándoles de un significado tanto positivo como negativo, en ese intento por resaltar, ¿no?, esa presencia constante de la dualidad en el mundo medieval. Es cierto que hay algunos animales que tienen la doble, ¿no? Es decir, tienen un aspecto positivo y negativo dependiendo del contexto en el que lo encontremos. Por ejemplo, el león, ¿no?, que muchas veces aparece con Sansón, ahí adquiere ese carácter negativo, mientras que lo encontramos en alguna lucha con dragones y serpientes que tenía una connotación positiva. Entonces, bueno, yo aquí he hecho alguna selección de animales que suelen aparecer en nuestro románico, unos más habituales, otros menos, pero que es interesante entender. El águila, a mí me interesa mucho también, ¿no?, el sentido que tienen estos animales en otras culturas, porque de ahí es donde nos va a llegar al cristianismo. Y en este caso también hay un libro muy bueno, que es El bestiario románico en España, de Jesús Herrero Marcos, donde él hace pues, una evolución muy buena, ya digo, de ciertos animales, cómo están reflejados en culturas orientales y cómo pasan al cristianismo. En este sentido, bueno, pues el águila se vincula en muchas religiones con la divinidad y aquí pues os he puesto esa pequeña descripción. Se va a tener también un carácter positivo, ¿no? Se le vincula como el encargado de transportar el alma a los cielos y es uno de los animales, yo diría, más representados en el románico, también vinculado con la representación de los tetramorfos, ¿no?, que ahí aparece también la figura del águila. Entonces, miramos a nuestros capiteles, el águila es muy fácil de reconocer y ahí os he puesto, bueno, pues esa imagen. Luego aparece el halcón, que ya no es tan habitual y que es un animal que se asocia mucho en escenas de caza, ¿no? Y ahí también es una forma pues, de entender la importancia que tenía la caza en la Edad Media, como luego veremos, ¿no?, como punto sobre todo de formación, de entretenimiento de aquellos soldados en los periodos en los que no iban a la guerra y la presencia también constante del halcón vinculado a esta escena. Ahí os cito a Herrero Marcos, porque él dice que a pesar de sus importantes antecedentes, los bestiarios medievales apenas se ocupan de él, perdiendo en el cristianismo gran parte de sus antiguas connotaciones simbólicas a favor del águila, que es el animal que os mostraba antes, que va a tener una mayor presencia. Pero bueno, aquí tenéis esta imagen que es de Piasca, en la que aparece el halcón, ya digo, vinculado a una escena de caza. Luego, bueno, pues los sapos, ranas, que también decoran nuestras iglesias y que son muy fáciles de identificar, en este caso, pues tienen un sentido negativo. Se toma como base el libro del Apocalipsis, ¿no?, de San Juan, que habla de estos animales inmundos, entonces ya se le relaciona pues, con la lujuria, las bajas pasiones, y es un animal que se suele encontrar mucho pues, en las ventanas de nuestras iglesias. Un carácter negativo que va a perdurar y que a veces, bueno, pues nos lleva a que sea muy difícil distinguir entre las ranas y los sapos, ¿no? Pero bueno, ahí os he marcado un poco esa diferencia.
Otro animal que aparece, de hecho aquí en nuestro románico es bastante habitual, ¿no? Porque al final lo que plasman son aquellos animales que están acostumbrados a ver y que forman parte, ¿no? de la fauna circundante. Es, por ejemplo, el ciervo. Nosotros aquí en nuestro románico vemos una presencia constante del ciervo, también del oso. De hecho, seguro que algunos lo conocéis o habéis visitado, ¿no? La iglesia de la Asunción de Perazancas de Ojeda, donde encontramos a ese curioso oso amaestrado que nos permite, ¿no? También entender cómo formaban parte de esas escenas festivas que provocaban pues, la forma de diversión de la sociedad medieval. Y en este caso el ciervo, bueno, lo he colocado porque ya digo, para nosotros es muy habitual encontrarlo. Es una de las representaciones más antiguas, porque si rastreamos, ¿no? En pinturas prehistóricas ya encontramos el ciervo, tiene su sentido. En Grecia es un animal también importante, vinculado a la diosa Hera, y en el cristianismo pues tendrá una vinculación con Cristo. ¿Cómo se representa? Muchas veces cabezas, aquí lo habitual, ya digo, es encontrar cabezas como esta que os pongo, y en algunos otros casos pues se le puede ver o bebiendo, comiendo frutos o atrapado entre tallos, ¿no? Que se suele marcar esa idea del ciervo como positivo, sin embargo, atrapado en los tallos no sería que está luchando contra ese pecado. Pero ya digo que es un animal constante que tiene una base también culturas y religiones. Y el grifo, pues lo traigo siempre a colación porque es, yo creo que también uno de los animales por excelencia y que llama mucho la atención, ¿no? Yo que también hago muchas visitas con niños, ¿no? Y les intento pues transmitir todo el valor de los animales y el sentido que tenía para la gente. Es uno de los animales que más reconocen, principalmente también por una saga conocida, ¿no? Que es la de Harry Potter, que les ha transmitido, pero es la forma de que en ellos calen este tipo de cosas, ¿no? Y cuando llegan allí y ven pues, a un animal compuesto por un ave y cuerpo de león, pues rápidamente ya me dicen que es un grifo. Bueno, pues como digo, es un animal fantástico que procede de culturas asirias y persas. Se le representan en románico generalmente con cabeza y alas de águila y el cuerpo de león, y suele aparecer representado, bueno, pues en las puertas, en los arcos triunfales, ¿no? De las iglesias, porque lo que hace sobre todo es marcar su carácter vigilante, ya que tomaría, ¿no? Lo mejor del águila, que es la vista, y la fuerza del león. En muchas ocasiones se encuentran esos grifos enfrentados, es lo más habitual, entrelazados en tallos vegetales, y es pues, lo mismo que veíamos, ¿no? En la civilización asiria los grifos ya se colocaban a la entrada de los templos a modo de protección. Así que aquí en el románico, ¿no? El cristianismo asocia la misma idea y les coloca como animales, ya digo, vigilantes o protectores. Pero a pesar de esto, tampoco se le dedica mucho tiempo en los bestiarios medievales, pero su presencia pues, es constante, ya digo, en el románico. Y luego os he puesto uno que no es tan habitual, ¿no? Que es la hidra, que este es creo que es de Cantabria esta imagen. Y bueno, la hidra pues también suele aparecer en algunos casos. Es un animal de la mitología griega, que como sabéis pues era complicado matarla porque al cortar una de las cabezas salía otra rápidamente y la solución era quemarla para impedir que salieran más. Su figura aparece en la Biblia, concretamente también en el Apocalipsis de San Juan, y ahí lo vemos pues, en esos comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, que son archiconocidos, ¿no? por todos. En el románico, como digo, no es muy habitual si lo comparamos con otros animales, como puede ser el grifo, y su carácter pues, es negativo, ¿no? Representa esos pecados, esas cabezas que son difíciles de controlar, ese pecado que muchas veces es difícil de erradicar y por eso, ya digo, se le vincula con un sentido más negativo. Así que aquí estaría, bueno, un poco una selección, ¿eh? Ya digo que hay muchísimos animales y podríamos estar horas y horas hablando del bestiario medieval, pero os quería, bueno, poner algunas de los animales quizás que menos aparecen y otros que más aparecen, sobre todo para entender pues ese sentido, ¿no? Y qué, bueno, sensaciones ocultan detrás, ¿no? El por qué se colocaban. Luego, en cuanto a la simbología del bien y del mal,
tampoco me voy a detener mucho, ¿no? Porque creo que es algo ya sabido, pero que es importante también tener en cuenta. Hay muchas representaciones. Aquí os tengo, por ejemplo, la conocida como Destera Domini, que es la mano de Dios, que si bien no tiene referencia a la Biblia, va a ser una constante en el románico y la podemos encontrar sola o formando parte de un conjunto. De hecho, ahora recuerdo la portada de San Isidro de León, donde encontramos también esa Dextera Domini. Su representación, ¿no? Aquí de la mano de Dios, pues en este caso es clara, la mano con los dedos pulgar, índice y corazón extendidos y mostrándose el resto recogidos. El Agnus Dei, que también pues es habitual, ese Cordero de Dios, aquí os traigo esta portada del Cordero de la Colegiata de San Isidro de León, es una constante en el Antiguo Testamento, suele aparecer, ¿no? Con una de las patas delanteras levantadas, con el nimbo, y esa representación de Cristo muerto, ¿no? Y resucitado, por eso aparece acompañado de la cruz. La mano de Dios, ¿no? El vincular, ya digo, el Cordero con Cristo y sobre todo con la resurrección que va a ser tan importante. El crismón, que bueno, también es habitual. El otro día hacía una publicación, ¿no? En torno a los crismones, que hay zonas en las que predomina más que en otras, ¿no? De hecho, en Aragón hay muchísimos crismones en las iglesias, sin embargo, aquí en Valencia, que es lo que estudio yo, hay muy poquitos. En Fromista tenemos uno, en Carrión aparece otro, es decir, está muy limitado. Bueno, pues más o menos ya sabéis, ¿no? Que se inscriben las iniciales del nombre de Cristo en griego. A esto se añade la letra alfa y omega del alfabeto griego como representación del principio y el final. Y podemos encontrar la S, la sigma, en la parte final del arro en griego. Esta representación de Dios ya viene marcada, ¿no? Desde tiempos mucho más antiguos, en época paleocristiana, en esas catacumbas, ¿no? En esos espacios donde los primeros cristianos llevaban a cabo su religión huyendo de la persecución a la que estaban sometidos, y era una forma de identificar, ¿no? A la religión cristiana. Y por eso en los sarcófagos paleocristianos pues es muy habitual encontrar el crismón, que luego va a tener ahí como un pequeño apagón, por así decirlo, y vuelve a resurgir con fuerza en el románico, que lo volvemos a ver representado. El Majestas Domini, aquí pues tenía que poner sí o sí esta espectacular representación de Cristo en Majestad que tenemos en la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, que muchas veces, ¿no? Nos lleva a plantearnos la visión que pudo tener el escultor, ¿no? De una posible escultura griega o romana, porque conseguir pues, una figura de tal calibre denota pues una influencia, ya digo, de la cultura clásica. Bueno, pues ese Cristo majestad, que así se recoge en los textos apocalípticos, separando a los justos de los pecadores, portando el libro en la mano izquierda, bendiciendo con la derecha y en la mandorla mística, acompañado siempre de esos tretramorfos, los evangelistas que ya mencionaba antes, ¿no? El águila, bueno, que serían Lucas el toro, Marcos el león, San Juan el águila y Mateo el ángel. Y esto al final es una creación, ¿no? Bizantina, que pasará al románico, donde se le va a dar pues, un mayor protagonismo. De hecho, hasta bien ya ha pasado, aquí tenemos un edificio todavía gótico donde aparece todavía Cristo en majestad. Bueno, tenemos Carrión de los Condes, tenemos Marbes, pero si nos vamos a Pesón de Castrejón, que ya digo que sería una iglesia más gótica, ahí todavía aparece Cristo representado de esta forma, por lo que es un modelo que se va a mantener durante bastante tiempo. Bueno, una quizás de las menos representadas, ¿no? Es la Trinidad Paternitas, donde podemos ver en esa mandorla también pues al Padre Eterno, representado como un anciano con barba, vestido con manto y coronado, mientras que con la mano derecha bendice, y luego en las piernas es donde lleva a Cristo representado como niño, y luego fuera estaría la paloma, y pues he señalado un poquito la disposición, y todo esto sería la representación, ¿no? Ya de la paloma, del Espíritu Santo. Como digo, no es tan habitual como el Cristo en majestad, ¿no? Que sí que solemos ver
más habitualmente. Pero bueno, también le he querido poner para que veáis pues, diferentes representaciones de esta simbología del día. En cuanto al diablo, pues todos sabemos que el diablo adopta, ¿no?, diferentes formas. No hay un prototipo establecido, con cuernos, dientes, de forma felina, figura de pájaro, patas esqueléticas. Es eso, ¿no?, lo que se quiere marcar, yo creo también que es la forma cambiante que tiene el demonio. Aquí os ponía este ejemplo, ¿no?, en el que el demonio se acerca a Herodes para darle esa orden de matar a los inocentes que tenemos en Soria, y ahí bueno, pues se ve esa representación del demonio. En el pecado original, bueno, aquí ya entraríamos en la simbología también del Antiguo y del Nuevo Testamento. Encontramos el Génesis, ¿no?, que tiene también su representación en el románico. Las dos escenas que generalmente se representan son tanto el momento del pecado como la expulsión del paraíso. Pueden aparecer ambas dos o por separado. La más representada quizás es ese momento en el que Eva coge la manzana del árbol tentada por la serpiente y se la entrega a Adán. Aparecen desnudos, cubriendo sus partes íntimas, y Adán pues, se lleva la mano a la garganta, ¿no?, indicándonos que ella ha comido de la fruta prohibida, y ese protagonismo que se le da al árbol de la vida en la parte central con la serpiente enroscada. Aquí la serpiente pues, es ese demonio, ¿no?, también, que en este caso adopta esa forma. Y sobre todo remarcar el sentido que para ellos tiene este momento, porque a partir de aquí es cuando se desarrollan el resto de los pecados. Por eso la importancia que se le da al pecado original dentro de lo que sería el Génesis del Antiguo Testamento. Y encontramos pues también, formando parte de ese Antiguo Testamento, lo que conocemos como prefiguraciones de Cristo. Personajes del Antiguo Testamento que van a hacer lo mismo que hizo Cristo, que es vencer a la muerte. Aquí, bueno, pues he traído algunos de ellos, como Sansón, que mencionaba antes, desquijarando al león, que es quizás pues, una de las iconografías más habituales. Sansón es el protagonista en este caso de la escena, donde se le ve luchando contra el león de Timnat, que es así como aparece narrado en el libro de los jueces, y aquí a Sansón pues se le muestra como triunfador, ¿no?, sobre la muerte, que le convierte, como digo, en uno de los anunciadores de la futura llegada de Cristo. De ahí su presencia constante en el románico, ¿no?, el anunciador, ya digo, de Cristo al mundo. Daniel en el foso de los leones, que también se convierte en una iconografía habitual, lo podemos encontrar representado de múltiples formas, en el sentido de que a veces aparece como un joven imberbe, ¿no?, como el caso que os traigo aquí, que es de la iglesia de Villanueva de la Torre, en Valencia, con túnica, otras veces aparece sentado, otras veces sí que lleva barba, las manos pues las lleva en el pecho, otras extendidas. Adopta, ya digo, diferentes posturas, pero en cualquier caso se les reconoce fácilmente porque aparecen esos leones, ¿no?, amansados, lamiendo los pies de Daniel y apoyando sus patas. El sentido sería un poco el mismo que el de Sansón, es un anunciador de la llegada de Cristo y, en el mismo sentido, vencedor de la muerte. Y el sacrificio de Isaac, que también aparece en el románico, de hecho en la portada, ¿no?, de San Isidro de León aparece este pasaje, y también fácil de reconocer a través de esos símbolos que observamos, ¿no?, rápidamente, y comprendemos la escena en la que aparece Abraham, generalmente como un hombre más mayor, barbado, ¿no?, mostrando su edad, y acompañado, cogiendo generalmente de la mano a su hijo Isaac en una posición menor, imberbe, y mostrando, ya digo, esa diferencia de tamaño unida pues al poder de Abraham sobre el de Isaac. Como elemento fundamental el cuchillo, ¿no?, que acompaña a la escena, puesto que va a matar, ¿no?, a su hijo, y ahí intercede el ángel, que también forma parte del mismo contenido escénico, que generalmente se acerca a Abraham al oído, ¿no?, a decirle pues que frene en su acto, que Dios ya ha visto de lo que es capaz. Y entonces pues aparece ahí el carnero para ser sacrificado
sacrificado en el lugar de Isaac. A mí me parece iconográficamente una escena bueno, brutal, ¿no? En el sentido de todos los protagonistas que forman parte y tan fácil de entender para el receptor del mensaje del sentido, ¿no? Un padre capaz de matar a su hijo por Dios y cómo Dios intercede impidiendo pues, que cometa tal crimen. Entonces, al final el sentido, como digo, ¿no? y las emociones detrás de todas estas escenas van más allá de la parte narrativa y de la parte, ¿no? de transmisión, en este caso de un concepto religioso. En cuanto a pasajes, estos serían del Antiguo Testamento, ¿no? Esa simbología que encontramos en nuestras iglesias, de la que también he hecho una selección, porque ya digo, a veces es imposible abarcar tanto. Pasemos al Nuevo Testamento. Y aquí, bueno, pues las bases principales que se toman son los evangelios de San Juan, de los evangelistas, como hablábamos, Mateo, Lucas y Marcos, y a ellos se unen las epístolas, Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis de San Juan y, por supuesto, los textos apócrifos que también nos aportan cierta información sobre la vida de Jesús y que también van a tener su correlación en el románico y seguirán, ¿no? hacia el gótico, porque hay una pintura gótica que he estudiado, vemos todavía elementos de esos textos apócrifos. La Anunciación, bueno, en este caso la traigo en pintura, ¿no? Porque a veces nos centramos más en la parte de las piedras, anda ahí el título, pero la parte pictórica en el románico es fundamental también para transmitir un mensaje. Se aprovechará también la pintura y aquí en este caso pues, juega un papel importante. La Anunciación es una de las escenas habituales en las que los protagonistas suelen ser dos, el arcángel Gabriel y la Virgen María, en este caso señalando pues, con la mano derecha a la Virgen y ella aceptando, ¿no? la voluntad de Dios y por eso a veces pues, aparece con las manos abiertas. Marcando, ¿no? el concepto de la profecía, es decir, al final se cumple y la Virgen se hace portadora pues, del Hijo de Dios. Esta escena se suele acompañar de las que siguen, ¿no? Pues la visitación y luego pues encontramos también la escena de la adoración. Pero bueno, esto irá poco a poco, pero ya digo, la Anunciación es una de las habituales. El nacimiento. Aquí os tengo esta imagen porque aparte de lo que es la iconografía en sí, lo que nos transmite es sobre las tradiciones, ¿no? y los conceptos que había en la época. Bueno, la iconografía se toma del Evangelio de San Lucas. En la escena se centra en la Virgen, San José y el niño. La Virgen suele aparecer pues, tumbada en el lecho, mostrándonos, ¿no? que acaba de dar a luz. El niño aparece en la cuna y ahí es donde en esta imagen, ¿no? se ve muy bien lo que era habitual en la época en la que se construyen estos edificios, ¿no? El vendar el cuerpo del niño recién nacido con el objetivo, entre otras cosas, de evitar posibles fracturas o golpes. Es decir, estamos viendo una táctica habitual entre los recién nacidos en la Edad Media que se traspasa, en este caso, a la piedra y nos muestra pues, cómo solían, ya digo, vendarse los cuerpos pues, para evitar golpes o que el bebé pudiera sufrir cualquier tipo de fractura. San José siempre acompaña a la Virgen, ¿no? Fácil de reconocer por su aspecto más mayor, barbado, con un bastón en la mano, mostrando, ya digo, su edad. Y incluso en algunas escenas encontramos a San José como adormilado, ¿no? Un poco ajeno a lo que acaba de ocurrir como personaje secundario, ¿no? en toda la historia. Y también pues, aparecen el buey, la mula, adorando al niño Jesús, que son detalles que se toman de esos evangelios apócrifos, como comentaba antes, y a veces la escena completada pues, con los ángeles, que lo que hacen es glorificar la divinidad de Dios. Por eso ya digo que el nacimiento, aparte, pues lo mismo, ¿no? del sentido religioso, nos permite entender mucho del nacimiento en la Edad Media, cómo se desarrollaba y cómo seguían las técnicas habituales de la época. La Epifanía, adoración de los Reyes Magos, también es una constante tanto en pintura como en piedra. Los tres Reyes Magos, ¿no? Se acercan a adorar al niño que acaba de nacer, al niño Jesús,
y en muchas ocasiones, bueno, pues se les separa para marcar también su rango, aparecen inclinados o de pie, pero eso sí en actitud de bendecir. Concepto, ¿no?, de que están pues mostrando verdaderamente la divinidad del Hijo de Dios, ¿no? En algunas escenas aparece pues la estrella que les guía, San José, ¿no?, como en este caso, como indicaba, pues aparece también, pero un poco ajeno a la escena, y los reyes portando esas ofrendas. Yo creo que quizás es una de las iconografías pues, más fáciles de reconocer en nuestro románico, cuyo trasfondo pues, es entendible por todos. Y entre las representaciones quizás que podemos encontrar menos, pues ahí os pongo la presentación en el templo, la entrada en Jerusalén, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes. No digo que no aparezcan, ¿no? Aparecen obviamente, pero en comparación, ya digo, con lo que puede ser la adoración de los Reyes Magos o el nacimiento, aparecen en menor medida. Y aquí pues tenía que traer la que para mí yo creo que es una de las mejores representaciones de la matanza de los inocentes, que es la que podéis encontrar en la ermita de Santa Cecilia de Aguilar de Campo. Porque aquí es donde vemos esas emociones y sensaciones del románico, ¿no? Aparte de contemplar a Herodes con un gesto firme, ¿no?, y que en ningún momento muestra duda a la hora de mandar ejecutar a los inocentes, se le muestra como rey, barbado, portando la corona, con ese dedo largo, ¿no?, que le acompaña, el dedo acusador, el dedo que es el que ordena la acción. Los soldados, pues que llevan su cota de malla perfectamente visible, con un gran detalle que les cubre completamente, dejando visibles únicamente los ojos, ¿no?, muestra de ese anonimato y del crimen que están cometiendo. Los niños que se contorsionan entre las espadas y sobre todo la cara de las madres, ¿no?, que a mí siempre me ha llamado la atención y que muestro, ¿no?, como ejemplo de que el románico también es un reflejo de las emociones y de los sentimientos. La cara de terror de esa madre, ¿no?, con los ojos completamente desorbitados que salen de las cuencas, con la mano en la cara, ¿no?, el gesto, el rictus caído, mostrando pues, el horror que está contemplando, como cualquier madre, ¿no?, que ve ese crimen. Entonces, por eso os decía, ¿no?, más allá de las piedras, porque al final el escultor supo tallar a la perfección un mensaje religioso, pero también muchos siglos después, a día de hoy, comprensible a nivel emotivo, ¿no?, y también gestual, que es importante señalar y remarcar. Así que bueno, yo creo que todos lo conocéis, pero si no, os tenéis que acercar a ver esta iconografía que es espectacular. La última cena, por supuesto, bueno, también muy habitual, en pintura la encontramos, en el gótico también la encontraremos. La representación pues, de ese momento también crucial en el que Cristo, ¿no?, anuncia que uno de los allí presentes le va a vender, ¿no?, le va a traicionar, los 12 apóstoles, Cristo, donde ya se instaura también, ¿no?, en la Eucaristía. Y bueno, aquí en este caso pues también es una última cena muy conocida en Revilla de Santullán, donde cada uno de los apóstoles está individualizado, algunos conservan el nombre, y cómo se ha intentado individualizar a los apóstoles, porque se puede ver pues, a San Pedro con las llaves, a Bartolomé con el cuchillo con el que luego se le quita la piel, y también aparecen, bueno, pues el pescado y el pan que acompañaban, ¿no?, a los apóstoles en la última cena. El nivel de detallismo muchas veces del románico, ¿no?, traspasan más allá de lo decorativo, sino que transmiten pues, un contenido completo para, como decimos, pues, aquella población receptora del mensaje, que en este caso pues, serían los aldeanos, ¿no?, de Revilla, que contemplaban con todo lujo de detalles cómo fue esa última cena de Cristo. Las señas de identidad pues, nos marcan, ya digo, por parte del escultor, un conocimiento no solamente de las Sagradas Escrituras, sino de su calidad, de conseguir una técnica completa. Como todos sabéis, pues ahí aparece mi querido maestro Miguel, que acompaña también la escena. El descendimiento, en este caso, bueno, es un capitel que está ahí en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional.
Aparece Jesús en el momento en el que, tras ser crucificado, se le baja de la cruz con José de Arimatea, acompañado por la Virgen también, y aquí también vemos un poco ese dramatismo, ¿no? Esa emoción de la que hablamos, como la Virgen coge la mano de su hijo y le besa la llaga. Bueno, pues un concepto también importante vinculado a la sensación, y que yo ahí quería un poco remarcar pues el dolor de la Virgen. Cristo pues también, ¿no?, se ve muy bien en esta representación, completamente ya ausente, y la Virgen, pues ya digo, tomando con delicadeza el brazo de su hijo, y el esfuerzo de José de Arimatea y Nicodemo, ¿no?, que le están ahí pues descolgando de la cruz. Las tres Marías ante el sepulcro, bueno, pues se convierten, yo creo, también en una de las iconografías más habituales. Yo, cuando viene mucha gente, ya digo, y les llevo de ruta y les hago visitas, digo, toda iglesia que se precie tiene que tener unas tres Marías ante el sepulcro. Y es así porque es muy habitual el que aparezcan, sobre todo por lo que representan, ¿no?, que es la resurrección de Cristo, algo tan importante para el cristianismo, ¿no?, y para el cristiano, que es ese momento. Y qué mejor, ¿no?, que representarlo con esas tres mujeres que se dirigen con los óleos a la tumba de Jesús, y el ángel las informa de que Cristo ha resucitado. El detalle de las manos veladas, ¿no?, que nos indican pues, que no podían tocar el óleo sagrado, como el ángel retira la tapa para que ellas mismas puedan ver, ¿no?, con sus propios ojos que Cristo ha resucitado. Y luego en algunos casos se suele acompañar de esos soldados que custodiaban el sepulcro y que aparecen dormidos. Como digo, aquí el mensaje pues, es claro, ¿no?, y su vinculación en el románico pues, tiene que ver siempre con esa idea de resurrección. Y por supuesto el Cristo resucitado, que aquí ya rompe, ¿no?, con esa imagen del Cristo en majestad, el Cristo juez que juzga, sino el carácter humano de Cristo, ¿no?, que ya aparece mostrando las llagas en las manos, en los pies, el agujero de la lanza en el costado. Empezamos a ver ya cierto cambio también en la mentalidad medieval, ¿no?, que se aleja un poco del Cristo, eh, bueno, pues que marca ese juicio entre lo que es justo y lo que no, y se adopta pues el Cristo humano que murió por todos, ¿no?, en la cruz. Y por eso se remarcan los símbolos de la pasión, y los ángeles portan, ¿no?, cada uno de esos símbolos: la lanza, la cruz, la sábana, los clavos. Ahí sí, pues ya digo, se está produciendo un cambio en la mentalidad de la época a la hora de representar este Cristo pues resucitado, perdiendo completamente el carácter anterior. También, bueno, pues aparecen simbologías como el Noli Tangere, que es el momento en el que se aparece, ¿no?, a María Magdalena. Ella se acerca al sepulcro y al ver que está vacío, pues se echa a llorar, y bueno, un ángel se le aparece para decirle que Jesús ha resucitado, y ella sale corriendo, y entonces ahí aparece Jesús, que pronuncia esas palabras, ¿no?, no me toques. Ahí, bueno, pues podéis ver la representación completa también, fácil de identificar, y vinculada también pues, como a esa idea de resurrección, y muestra de la incredulidad que mostraban todos ante el suceso, y cómo Cristo pues, se aparece, al igual que la duda de Santo Tomás, ¿no?, que siempre este es, yo creo, que el ejemplo más eh, icónico, porque pues la duda, la cara de Santo Tomás, ¿no?, mostrando ese carácter dubitativo y metiendo ahí el dedo en la llaga que vemos en Silos, resulta hasta gracioso, ¿no?, a veces el contemplar esta iconografía. Bueno, pues ahí se narra la aparición de Jesús a los discípulos, y captura ese momento de la falta de fe de Tomás, que el propio Jesús le incita, ¿no?, a que introduzca en sus llagas los dedos para que lo compruebe. Y el detallismo pues, en esta obra es excepcional, y ya digo, sobre todo fijarnos en los gestos, ¿no?, que acompañan la escena y que intentan marcar pues, esa duda. Y para mí, una de las simbologías que más me gusta, ¿no?, por lo que simboliza también, es la psicostasis o el pesaje de las almas, ¿no? De esto Tomás sabe mucho, porque hablamos antes, ¿no?, de Egipto, y es claramente ese sincretismo, ¿no?, que también nos llega de la religión egipcia, donde ya se pesaba el alma, pero que nos muestra al final lo que atormenta al hombre, ¿no?, que es qué pasa después de la muerte, y la explicación que se le da en este caso,
todos somos juzgados y dependiendo de lo que hayas hecho en vida, pues vas a tener un destino u otro. Y en el libro de los muertos, pues ya se nos narra también, ¿no?, ese pasaje en el que aparece, en este caso es el corazón, ¿no?, y la pluma de la diosa de la justicia Mat, que se pesan, y si el corazón había viajado al más allá, pues será devorado. Y aquí ocurre un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, los personajes cambian, ¿no? Les adaptamos ya al cristianismo y nos encontramos pues a San Miguel, que comparte esa tarea con el demonio. Y el alma que adopta esa forma humana, ¿no?, y se agarra ahí a los platillos esperando esa decisión final. Y el detalle de cómo educar, ¿no?, o enseñar a la población de que no se fíen del demonio, que es un ser astuto, que aparte de ser un ser cambiante, pues es un ser astuto que va a intentar en todo momento que te vayas con él al infierno, porque se le muestra muchas veces introduciendo piedras en su platillo. Y ahí podéis ver el ejemplo que os traigo, que está en Rebolledo de la Torre, en Burgos, que en el platillo que está al lado del demonio hay un montón de piedras que él ha ido metiendo, ¿no?, para que la balanza se incline a su favor. Esto me parece una iconografía de verdad tan excepcional por todo lo que significa, por eso, por el cristianismo, cómo adopta y toma prestado, ¿no?, simbologías de otras culturas, cómo las da el giro, ¿no?, para introducirlas a la religión cristiana, y lo que atormentaba al hombre en el último fin, ¿no?, que es la muerte y qué va a pasar después. Y aquí se le intenta pues explicar algo y sobre todo, pues ya digo, adoctrinar en el buen comportamiento para evitar el pecado y el caer en manos pues de ese demonio que está claro que en todo momento va a querer que te vayas con él. Así que el pesaje de las almas, pues ya digo que es habitual también en el románico. Y luego hay una tipología que yo también he estudiado, que es el mundo militar, porque también es un reflejo del momento, ¿no? Cuando se están construyendo nuestras iglesias románicas, la situación en la península ibérica todavía era muy convulsa, ¿no? De hecho, aquí el 90% de las iglesias que tenemos se construyen durante el reinado de Alfonso VIII, y Alfonso VIII, muchos sabéis, es el de las Navas de Tolosa, ¿no?, 1212. Entonces, es una situación convulsa de la que el hombre medieval no escapa, es decir, es consciente, ¿no?, de esas guerras contra el infiel, es consciente de esas guerras entre reinos cristianos y así lo plasma en el románico. Y aquí, bueno, os traigo esta lucha que titulo así de infantes, ¿no?, porque al final, como veis, pues llevan armas precarias y en la que se ha visto una representación quizás de esa lucha contra el infiel por los detalles, ¿no?, que acompañan a cada una de las figuras y sobre todo el tema armamentístico, las armas que llevan. Si nos fijamos en el personaje de la izquierda, bueno, pues porta esa espada, el escudo de cometa, el escudo triangular, es un personaje que lleva barba, viste así como faldón, no lleva cota de malla, pero se está enfrentando a otro personaje que en este caso no lleva espada ni escudo triangular, sino que lleva una lanza y un escudo circular. Este tipo de armas, ¿no?, ese escudo de rolea que llamamos, se vincula mucho con el armamento de los musulmanes, y hay, además han añadido un detalle, ya digo, bastante curioso, que es el pelo, que aparece como un pelo rizadito y que ha llevado, ya digo, a esa interpretación de que estaríamos ante una lucha contra el infiel. No deja de ser, ya digo, bueno, pues un claro conocimiento de lo que rodea, de la situación en la que se encuentran, porque bueno, muchos de los impuestos, ¿no?, que pagaba la gente, pues iban a beneficio de los reyes para tener, ¿no?, dinero suficiente para combatir al infiel. Entonces, bueno, os he traído esta para que veáis, ya digo, otras muchas más que hay. La lucha ecuestre, ¿no? Por ejemplo, aquí ya es un nivel mucho, mucho mayor, porque vemos que van todos con su cota de malla, pero además con caballo, que nos marca pues, que son personas con cierto nivel económico, ya que pueden permitirse, además de mantener armas, mantener caballos. Aquí en este caso se enfrentan, en vez de espadas llevan lanzas. También aún es asociado con los torneos de caballeros, pero yo creo que aquí el sentido viene más relacionado otra vez con esa lucha, ¿no?, constante que también se está produciendo entre los diferentes reinos. Aquí, si os fijáis, también por los escudos, lleva uno un escudo triangular y otro escudo circular, entonces lo podemos asociar también
a la idea que os transmitía. Y luego también la paz de Dios, ¿no? que aparece también representada, ese juicio de Dios, no es tan habitual como en los anteriores casos, pero sí que lo solemos encontrar en algunas iglesias, donde en este caso los combatientes pues, son frenados ante un personaje central, ¿no? que impide esa lucha. Y aquí bueno, se representa pues, esa idea, ¿no? de la Iglesia, de ciertos periodos de tiempo en los que no se podía combatir, y la función que tenía también, ya digo, la Iglesia en la lucha. Muchas veces la figura parece femenina, otras masculina, eso ha generado también debate, ¿no? que ha llevado a pensar pues, también en los torneos, en el papel que tenía la mujer en esos torneos, pero también el papel de la mujer como mediadora en los conflictos, ¿no? que sabemos, de hecho, del papel de muchas reinas y nobles que mediaron y pusieron freno a muchas luchas y combates. Entonces, aquí también introducir un poco la figura de la mujer, ¿no? en el románico, que hemos hablado ahí de la Virgen, pero también de la mujer pues como mediadora. Y el caballero victorioso, que también se suele encontrar, en este caso representado como un noble, un guerrero que porta sus armas, y en ocasiones aparece una figura a punto de ser aplastada por el caballo, y en otras pues tiene una corona y muestra como una actitud de despedida, ¿no? Y se ha relacionado mucho pues, con los antiguos emperadores, Constantino y Marco Aurelio, que también pues, tenían esas esculturas a caballo. Y el caballero con halcón del que hablaba antes, que bueno, aparece sobre todo asociado a la escena de caza, y como os decía, en el mundo militar, pues nosotros lo trasladamos a esos periodos en los que el guerrero, bueno, pues no estaba en batalla, y para seguir preparándose y formándose, pues una de las actividades habituales era la caza, y de ahí que se represente siempre pues, a ese hombre a caballo portando el halcón en su mano. La despedida, que bueno, esta yo creo que también es conocida por todos, ¿no? Ese momento en el que el caballero pues, abandona el hogar, y la función otra vez, ¿no? de la mujer en todo esto, que es la que se queda al mando, ¿no? de todo el patrimonio familiar, mientras el hombre va a la lucha, ella se queda al frente pues, de la casa, de la familia, de todas las posesiones, ¿no? Con las que cuenta, y se despide pues dándose beso a su amada antes de partir. Lucha de guerreros y dragones, que también es muy habitual, ¿no? Ese concepto del militis Christi, el soldado de Cristo, que se enfrenta a cualquier tipo de adversidad luchando por la fe, ya sea el infiel o ya sea, pues en este caso, un dragón o una serpiente. Por ir así un poquito avanzando y más rápido, los pecados, ¿no? Aquí, bueno, os pongo todos, pero yo diría que el pecado por antonomasia es el de la avaricia. Y la gente me pregunta, ¿por qué la avaricia? Digo, esto es muy sencillo, ¿no? Al final, si nosotros tenemos claro quién es el poder y quién es el receptor, que en este caso es el pueblo llano, que tiene que mantener una sociedad estamental en la que claramente cada uno tiene su papel muy bien definido, aquí lo que se les está queriendo decir no es que ejecuten correctamente el pago de sus impuestos, porque aquel que retenga el dinero y no contribuya, ¿no? Con su pago es un avaro, y los avaros pues, van al infierno. Y está claro que es un mensaje que a día de hoy todavía se nos transmite, ¿no? Y que en la época pues, se hace a través de la figura de ese hombre cargando pues, una bolsa de monedas y acompañado de los demonios, porque es el resultado, ¿no? de esa persona pues es un avaro, finalmente se va al infierno. Y por eso es habitual, ya digo, mostrar pues esas transformaciones, ¿no? económicas que vive la sociedad medieval, que también se produce con el desarrollo de las ciudades, y que van operando poco a poco un cambio en la mentalidad medieval, y todo el tema de pues, impuestos, dinero y demás. La lujuria, ¿no? Representada, bueno, siempre se ha llevado con esa imagen de la mujer amamantando serpientes, que ahora ya empieza un poco a disociarse, ¿no? Y también, si tomamos, pues como he hecho anteriormente, la visión de la mujer y la serpiente en otras culturas, no siempre se le ha dado un sentido negativo, sino que ha tenido una idea de fertilidad, una connotación vinculada con la fertilidad.
el cuerpo femenino, la prehistoria, las famosas Venus, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues esa vinculación de la mujer y la serpiente junto con la Eva pecadora, pues se ha asociado a la lujuria. Pero ya digo que ahora se le está dando también un nuevo sentido. La gula, que también es un pecado que aparece representado, bueno, pues es el exceso, ¿no? Siempre. Y en este caso, pues os traigo esta representación en la que un hombre pues está ahí como bebiendo vino, en este caso pues un monje, ¿no? Que se le ve que está un poco gordinflón y que ha cometido ese exceso de gula. A veces también aparece como un hombre cargando un barril, etc. Y ya pasando a lo cotidiano, pues es muy importante, ¿no? El ver también pues, cómo se representa ese mundo medieval y el calendario agrícola. Yo creo que es la mejor forma de entender cómo, por ejemplo, se dividía el tiempo, ¿no? A través de los diferentes trabajos agrícolas. Todos conocéis o habréis visto el calendario de San Isidoro de León, que es uno de los mejores ejemplos conservados, donde vemos ciertas reminiscencias, ¿no? Paganas también en esos meses y sobre todo pues la vinculación con la tierra, la forma de vida, ¿no? De producción del hombre medieval que está marcado por el tiempo agrícola. Y en los oficios pues tenemos también los maestros, ¿no? Magister operis, del que también se han generado diversas interpretaciones, porque ahí hay como dos bloques, el que habla de que ese magister operis, ese maestro cantero, era autor y ejecutor de la obra, o por el otro lado, Hernando Garrido, que habla de que los maestros eran contables o gestores simplemente. Eh, Cuando aparecen firmas, pues la verdad que siempre se tienen en consideración y además nos aportan datos muy interesantes y eso ha generado dudas, ¿no? Por ejemplo, García Guinea decía que el hecho de que firmaran pues tenía que ver un poco con su temperamento, la educación, un grado de orgullo, ¿no? Que creo que son cosas que ya se están dejando de lado. Hernando Garrido, por su parte, considera que esa firma, que habitualmente, ocasionalmente aparece, pues era una forma de dejar constancia de que había sido el encargado de gestionar la obra. Aquí os tengo algunas de las firmas de canteros que tenemos, como la de Juan de Piasca en Rebolledo de la Torre. Ya digo que esto es otro tema, ¿no? Para hablar largo y tendido de la función que tenían estos maestros en la obra. Juan de Piasca, pues sabemos que trabaja aquí en 1186, pero que se habría formado a las órdenes de Covaterio en el monasterio de Santa María de Piasca. Covaterio también firma ahí, lo hace al lado de grandes personalidades, lo que nos lleva a entender, ¿no? La condición que el maestro tenía en la sociedad medieval. Luego cosas un poquito más rurales, como puede ser la firma en esta pila bautismal, en la que ya se cambia incluso la terminología de firmar, que pasamos del me fecit, que es me hizo, al Pedro de Cilla me fizo, o sea, ya hemos cambiado. Y bueno, son algunos de esos ejemplos que se unen, pues yo diría, al cantero que nos aporta un poquito de luz, ¿no? En este tema tan complejo, que es el maestro Miguel, que no solamente firma, sino que se representa a sí mismo, Michaelis Mefeki. Y lo hace con los instrumentos propios de la cantería. Ahí podemos ver el cincel, la maza, cómo talla la parte final del mantel de esa última cena y el libro de modelos, un libro cuya existencia pues, conocemos a través de la iconografía, ¿no? De ahí el valor que hay que darle a la iconografía románica. Yo siempre digo que Miguel rompe los tópicos, ¿no? Y yo creo que sí que nos habla, sobre todo en este mundo, ¿no? Rural en el que yo trabajo, de las iglesias de las pequeñas aldeas, en el que el maestro interviene, también sería el encargado de gestionar, ¿no? Haría las veces un poco de todo, pero el hecho de que Miguel aparezca representado de esta forma con los instrumentos propios de la cantería y tallando la parte final del mantel nos habla de cierta ejecución. Bueno, escenas festivas, ahí os hablaba de ese oso amaestrado que aparece en el románico. Y lo erótico, pues que, como digo, ha levantado también emociones y sensaciones, ¿no? A partes iguales para todos aquellos que se acercan por primera vez a Cervatos y nos preguntan qué sentido tiene toda esa iconografía erótica. Pues es difícil, ¿no? Y por eso, bueno, aquí os he traído como un pequeño resumen de interpretaciones que yo he ido recopilando a lo largo de este tiempo de diferentes estudiosos que hablan
cada uno de qué función pondrían tener esas imágenes. Inés Ruiz Montejo dice que es el resultado de la inexperiencia técnica del artista. Serrano Fatigati hablaba que era una forma de criticar los vicios a los que estaba sometido el hombre. Pérez Carmona hablaba de un entretenimiento picaresco de los artistas. García Guinea, pues también, ¿no? De que esos canteros románicos esculpen imágenes atrevidas. Y luego ya, cuando hemos ido, ya digo, pues poniéndonos un poquito más en la piel de ese espectador del siglo XII, se han empezado a formular teorías e interpretaciones mucho más interesantes. Por un lado están los que hablan de esas reminiscencias paganas, ¿no? Ese reflejo del culto a los órganos sexuales que vemos en culturas anteriores, ¿no? Hablaba antes de la Venus de Willendorf, por ejemplo, hablaba de esos falos, ¿no? Que se colocaban en las casas romanas como símbolos de fertilidad. Entonces se asocia un poco a esta idea de colocar estas imágenes pues, en las iglesias vinculadas a la fertilidad. Luego está Ángel del Olmo, que bueno, ha sacado un libro, ¿no? Respecto a la iconografía sexual, en que su teoría viene basada en el hecho de que esta iconografía respondería a un objetivo de los poderes para incentivar a la población a tener hijos, ¿no? Aumentar la población, es decir, como un mensaje propagandístico que hablábamos. Y Nuño, Jaime Nuño, compañero mío de la fundación, pues decía que a la gente no había que animarla a tener hijos, ¿no? Porque el problema que había en la Edad Media es que se morían. Entonces él lo que habla es de un muestrario de la vida cotidiana. Al final una iglesia, como hemos visto, va recogiendo todo lo que forma parte de la mentalidad del hombre y de la mujer medieval, ya sea la religión, ya sea la música, ya sea el mundo militar. ¿Por qué no representarnos esas imágenes eróticas, esa vida sexual que también conformaba parte de la vida del hombre y de la mujer? Pues yo creo que a veces en lo más sencillo está la interpretación más lógica, ¿no? Así que hasta aquí, bueno, sería un poco todo lo que os quería transmitir. Son muchas cosas, ¿no? Porque cada uno de los apartados que he ido desarrollando darían para una charla, pero mi objetivo sobre todo era que vierais pues eso, un poquito más allá de las piedras, entender el sentido de la iconografía y sobre todo el por qué la seguimos utilizando como documento para adentrarnos en la mentalidad medieval. Así que muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta o algo, pues yo encantada de responder. Bueno, muchas gracias, Cristina. Maravillosa y excelente charla y conferencia. Hemos aprendido muchísimo. Y ahora, pues bueno, tenéis abierto el chat, que creo que antes no funcionaba y ahora sí. Así que si hay alguna pregunta, creo que había una de que si se podía visitar, según María Pardo, el interior de Santa Cecilia. Yo creo que sí. Eh, la de Aguilar, Sí, la entiendo, ¿no? verdad, lo entiendo yo Sí, ahora también. tiene un horario. Bueno, ahora hay una fundación que es la Fundación Nartex, que es una fundación que ha creado el obispado, que ha establecido un horario en algunas de las iglesias más visitadas. Entonces la iglesia de Santa Cecilia pues tiene horario. Ahora no lo recuerdo, pero vamos, que creo que es de miércoles a domingo, mañana y tarde y demás. Bien. Manuel Garland, perdón, te da muchísimas gracias. María Nada, gracias a Bustillo vosotros. igual, una exposición estupenda. Félix dice que muchas gracias por la conferencia. ¿Conoces en Palencia la representación de algún elefante? No, la verdad que no he visto ningún elefante. No, no, que va, que va. Habrá que ir a la ermita de San Baudilio. Sí, ese es yo. A ver, igual hay alguno más, ¿no? Pero el que me viene a la cabeza es ese, pero aquí Claro. En Palencia nada. Dani, muchas gracias. Cristina, Nada, gracias a vosotros. Pablo también te dan las gracias, muy interesante. Milanova lo mismo. Ana María, un saludo desde Madrid y muchas gracias, Cristina. En fin, casi todos te dan. Pues nada. María Pardo dice, ¿la representación del dolio es habitual? Pues aquí, mira, el único dolio que he encontrado está en Muarves de Ojeda. Es más habitual en Galicia, ¿no? En la representación del dolio, pero es cierto que aquí tenemos uno en esa portada. Además se ve perfectamente ahí la boquilla, ¿no? Y demás. Y yo es el único que he encontrado aquí en nuestras iglesias. Oscar Ruiz te da las gracias y a mí también dice por organizar una charla tan Hombre, interesante. por supuesto. Me imagino que le conoces. Sí, sí, sí. Marena te da las gracias. Ángel también te da las gracias y la conferencia muy interesante.
María Pardo dice, ¿y es cierto que suele aparecer en lugares de viñedos? Yo creo, a ver, al final, ¿no? La vinculación está clara, sobre todo, bueno, pues por lo que es el dolio en sí. Aquí el hecho de que no fuera una zona, ¿no? En donde fuera proclive el cultivo de viñedos, yo creo que sí que hace que se reduzca pues su presencia, así que yo diría que sí que aparece vinculado. Preguntan muchísimas gracias, conferencia estupenda. Me he acordado de la cantidad de iglesias que he visto y la maravilla que es el románico. Juan y Corzo también te da las gracias. Dani, ¿podemos poner el mismo nivel de magisterio a Covaterio y a Juan de Piasca? ¿Se pueden diferenciar sus obras? Bueno, hay quien dice que si son la misma persona. Ujú. Yo he llegado a ver eso, ¿no? De que si eran la misma personalidad. A ver, al final, si tú visitas Piasca, ¿no? O visitas Rebollo de la Torre, eh, está claro que ahí hay una mano que o ha aprendido muy bien y ha visto al 100% la obra de Covaterio o, bueno, pues copió los modelos. Diferenciarlo, yo creo que sí, que es diferenciable, pero ya digo que hay algunos que han llegado a pensar que incluso sería la misma personalidad. Pero el taller de Juan de Piasca nosotros lo vamos siguiendo y es fácil de reconocer. María Bustillo dice, ¿tenemos que entender que todas estas obras estaban policromadas? Pues sí, yo creo que es verdad que a día de hoy conservamos muy poquita policromía, en algunos casos tenemos excepcionales, pero yo siempre le digo a la gente, digo, hay que entender todo esto lleno de colores. Es una idea que a día de hoy nos horrorizaría, pero porque sería muy llamativo, ¿no? Pero Mm. efectivamente todo estaría pintado. A ver, espera, que me parece que se me ha pasado. Eh, Dani Latorre te da las gracias otra vez. Pablo pregunta, ¿tiene algún significado el que algún personaje representado en la cesta del capitel esté apoyado o cogiendo el collarino? Y que esté en la cesta del capitel. Yo aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos en los que como un capitel vegetal y salen cabezas. No sé si se refiere así a eso. Ahí muchas veces se interpreta un poco con esa idea, ¿no? de la madre, bueno, de la tierra, de cómo al final el alimento, ¿no? proviene de la tierra y por eso ahí salen esas cabezas de la forma vegetal. Lo del cogiendo el collarino, yo creo que hay un ejemplo por ahí, ¿no? En las arquivoltas que se ve así que está agarrado, pero aquí hay ejemplo así de agarrando o cogiendo collarino, no, ¿No te suena? no, Eh, María Pardo dice, ¿en Francia se conserva algún ejemplo policromado? no, yo creo que afirma, ¿no? Que dice que sí, Sí, bueno, o lo que lo dice. hay. Sí, no lo hacen pregunta, desde luego. Por eso es como, es una afirmación, sí. Eh, el románico es una afirmación, sí, lo confirma. Yo he echado en falta una pequeña mención, ¿sabes a qué? Aquí, A los mecenas. ajá, Que ya, lógicamente, si no hubiera habido mecenas, pues sí, no hubiera habido maestro ni sí, equipo sí, de sí. maestro. Está claro, está claro. Ni lógicamente la obra, claro. Ujú. Bueno, en mi libro, el que has mencionado, dos de las protagonistas son, bueno, mujeres, ¿no? que actuaron con ese mecenazgo. Una es Mencía, que es la abadesa de San Andrés de Arroyo, y la otra es Efectivamente. Sancha, que te hablaba antes, te comentaba un poco, ¿no? de San Salvador de Oña, que son las que van a promover en muchos casos y favorecer reformas o la construcción de muchas iglesias románicas. Y es verdad que aquí podía haber dedicado un apartado a hablar de ellas o de otras figuras, pero bueno, al final son tantas cosas que digo, Sí, ¿cómo que recoger algo un poco tienes que todo dejar esto? mucho, todo no puedes tocar. En el MAN de Madrid también hay otro excelente capitel de la Sí, degollación de los inocentes. exacto. Pablo dice, me suena que algún ave, no recuerdo si en sentido positivo o negativo, tenga las garras cogiéndolo. Pues es que ahí a un ave, a una cigüeña parece así como cogiendo la serpiente con las garras, o el collarino. Ah, igual se refería a que aparece el ave agarrando el No, collarino. Ah, el claro, puede collarino, ser. sí. Sí. Pues no, no lo sé, no sé si tiene su significado. Yo creo que igual le han puesto así, ¿no? Agarrado ahí, pero ahí no te sé decir exactamente qué interpretación, ¿no? se le puede dar. Habría que ver el ave y Claro. ver qué sentido tiene. Miguel pregunta, ¿cuántos maestros canteros están datados?
en el románico palentino. A ver, claro, Sí, se refiere al collarino. sí, Ah, luego, claro, está Juan de Piasca, que bueno, firma en Rollo de la Torre, ¿no? Ahí en el pórtico, que su taller va a trabajar por nuestra zona. Tenemos a ese Pedro de Cilla, que firma en la pila de Cilla Mayor. Tenemos a Domenicus, que firma en la sala capitular del Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, a Miguel, que ha hablado de él, y bueno, hay alguno más por ahí, ahora no recuerdo, pero hay algún nombre por ahí más suelto. Los más relevantes serían estos serían estos. que he señalado. Bueno, por ahora no parece que haya más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues... Ah, Dani dice, en algunos casos se interpretan las aves como nuestras almas. ¿Podría interpretarse que se aferran al collarino como alegoría a aferrarse a la tierra? Lo está afirmando, Puede ¿no? ser, ¿no? Hablamos un poco de lo del águila, que de hecho creo que la primera imagen que ponía efectivamente aparece así como agarrado y que si eso es un águila, efectivamente se le interpreta, ¿no? Como sea ave vinculada al alma, ¿no? Y puede ser que efectivamente tenga esa interpretación, sí. Mm. Sí, es curioso que lo que has afirmado del tema del alma, cuando has hablado de Egipto, es curioso también porque Sí, tiene sí, el sí. pesaje de las almas, que tiene que recorrer un ciclo de 12 horas, que es el ciclo de la Ajá. noche, Sí, sí, para sí. que precisamente tiene que recorrer hora a hora, cada hora es un peligro en el mundo egipcio, y tiene que Fíjate. pasar esa hora ¿eh? Con, Bueno, con gente o, digamos, dioses que pretenden aniquilarle. ya. ¿eh? Y hasta llegar a la última hora para salir al cielo, que ellos no lo llaman de Ujú. otra manera, evidentemente, ¿no? Pero es curioso porque es prácticamente muy parecido. Es lo Sí, mismo sí, que sí. el diluvio. Sale Claro, sí. acogido de Gilgamesh, de la historia de Sí. Gilgamesh. Entonces es normal porque muchas religiones les pasa igual, cogen de aquí y de allá. Exactamente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y todos partimos de eso, ¿no? Pero en el caso de la psicostasis, pues a mí me gusta mucho, ya te digo, el tema por esa conexión con el mundo egipcio, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, pues nada Muy más. bien, Muchísimas gracias por nada, todo, Cristina, por tu generosidad para con gracias a nosotros. vosotros. Y bueno, pues Un placer. agradecértelo mil veces. Muchas Nada, gracias. yo encantada y bueno, muchas gracias a todos los que han estado atentos, que al final hemos sido un grupo bueno, he visto por ahí, y Sí, darte las 40. gracias, Tomás, por invitarme y ya sabéis que estoy aquí para cualquier cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias y otra vez nos veremos. Muy bien, venga, muchas gracias a todos. Muy interesante, ¿eh? Me ha gustado mucho. Aunque realmente, hombre, salvo algunas, conocía casi todos, o sea, los animales, menos el ¿Por bellarín, qué ¿no? se me ha ido? ¿Eh? ¿Por qué se me ha ido? ¿Que has cerrado? No, no, no lo he cerrado. ¿No? Claro, ¿No? no lo he cerrado. Está grabando. ¿No?